Y además estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos con la presencia de Miguel Díaz. Miguel, bienvenido. Bien hallado, Ramón. Y estamos en el año del manto de la alegría y hemos visto cómo Dios nos ha ido enseñando lo que realmente significa el manto de alegría, ¿no? Algunos se alimentan en el hecho de que la alegría es fruto de la satisfacción en haber conseguido metas, ¿no? Y bueno, hemos estado tratando todos estos temas. En este último mes ha habido congresos en Milán, en Costa de Marfil, en Argentina. No, en Ghana. O en Ghana. En Argentina, en Uruguay y en Brasil. 5 congresos sobre este tema. Bueno, hubo en junio y en Portugal. En junio en Portugal, sí, bueno, y otros más. Sí, porque... Y ha habido en Angola y hubo en... No, en Angola va a haber ahora el mes que viene. ahora. Si Dios quiere, tenemos en Angola y en Mozambique el mes que viene. Eso es. Y bueno, en enero hubo en Burkina Faso, en Perú, en Guatemala. Es decir, ha habido diferentes congresos. Y cuando asumimos un tema concreto, muchas veces el Señor nos sorprende porque partimos de una idea, de una visión, y el Señor nos va recomponiendo las situaciones para llevarnos a otro sitio diferente, ¿no? Yo digo por experiencia personal que el Señor nos llevó a ver que el manto no es algo que viene después de, sino viene antes de. Es decir, para tener victoria, primero hay que tener ese regalo de Dios del manto de alegría que nos hace diferentes a los demás y que nos puede llevar a afrontar y enfrentar las circunstancias, sean positivas o negativas, desde una fortaleza que no tienen los demás, ¿no? Claro, lo que estás marcando es la diferencia entre lo que es la alegría carnal, que viene por la satisfacción de los deseos de la carne, ¿no? Y esas risas y esas, pues son burbujas que acaban mal. Siempre se ha dicho la alegría de una borrachera que, pues bueno, después... La cabeza caliente y los pies fríos. Y los pies fríos, y la resaca es terrible. Así que, en cambio, la alegría espiritual viene del Espíritu Santo, de uno de sus frutos, es decir, de su naturaleza, porque los frutos del Espíritu Santo son las manifestaciones de su naturaleza, ¿no? Y el gozo del Espíritu Santo. De los frutos del Espíritu Santo, el primero es el amor, porque Dios es amor, y luego el gozo. El gozo viene del amor, y por eso estas palabras que os he dicho, las he dicho para que mi gozo esté en vosotros, dijo Jesús, y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué palabras se había dicho? Pues había dicho que con el mismo amor con que el Padre me ha amado, así también yo os he amado, ¿no? Entonces ese amor total, a muerte, perfecto de Cristo, nos inunda de gozo. Es lo que realmente nos llena de alegría, ¿no? Y yo creo que no hay mayor éxtasis que la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Estás lleno del Espíritu Santo. Y la experiencia de tener una comunión, ¿no?, con el Señor. Y entonces eso es nuestra fuerza, nuestra fortaleza para ir a batallar. Si vas sin gozo a la batalla, pues te van a pelar vivo. Entonces, si vas en plan pusilánime. Pero el gozo es nuestra fuerza, el gozo del Espíritu es nuestra fortaleza, porque vamos en la fuerza de Dios con ese gozo. Es Él el que pelea con nosotros
y por nosotros, y el que nos da la victoria, ¿no? Y está claro que ese manto de alegría pues es precisamente esa cobertura espiritual, no es un talit de tela. La diferencia entre lo religioso y lo espiritual es esa. Lo mismo que la diferencia religiosa del agua al vino. Pues es algo parecido. Es la diferencia entre el talit de tela, que está bien, es bonito ponerse el talit como una camiseta, lo llevan los judíos, pero la mejor camiseta es el manto de justicia primero y luego el manto de alegría. Hay varios mantos, hay personas que se ponen varias capas, ¿no? Sí, como la cebolla. Como la cebolla, pero sobre todo cuando hay mucho frío, cuando hay muchos frentes, como está sucediendo en el mundo cada vez más. Entonces, manto de justicia, manto de alegría. Y esa es la mejor camiseta. El talit está bien, pero los pobres judíos, esa camiseta, ese talit les da pues un regocijo de tradición, de cumplimiento, de hermandad religiosa y de bueno, pues de cumplir con ritos religiosos, incluso con mandatos divinos de la Torá. Porque Jesús llevaba talit. Claro que sí. Pero eso no significa que él hiciera énfasis en eso. Al contrario, se quitó para lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué hizo? Pues se quitó el manto y se puso una toalla. Una toalla común para secarles los pies a los discípulos y se puso de rodillas, ¿no? Así que renunció al manto religioso para mostrar lo que es la humildad máxima y el amor, el servicio, el amor servicial, sacrificial, ¿no? Y no hay mayor éxtasis que estar en la presencia de Dios, no hay mayor alegría, ¿no?, que tener yo lo llamo los subidones espirituales. Es que es diferente decir, tengo el gozo para vencer que tengo el gozo por haber vencido. Claro. Es la gran diferencia, ¿no? Y es, claro, cuando las cosas no salen como uno quisiera que salieran, entonces uno se frustra. Pero cuando tienes ya el gozo por delante, no hay frustración posible porque ya estás... Hay dos textos a mí que me llaman mucho la atención. Salmo 23, mi copa está rebosando. Esa era ¿Y qué? ¿Rebosaba? Pues la realidad. Gozo. Eso es la realidad de David con plenitud. Y luego cuando el Señor le dice a la samaritana, ¿no?, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, es otra expresión de la llenura. Sí, un manantial que es inagotable. Que sale de dentro. ¿Por qué? Porque estás enchufado en la fuente del gozo, ¿no? Porque el Espíritu Santo está dentro. Claro. Eres templo del Espíritu Santo. Entonces Él está ahí y no entra y sale. Él está ahí, aquí dentro de mí, dentro de ti. Entonces, en esa omnipresencia, ¿no? Y esa es la perfecta camiseta, tenerlo a Él. Él, igual que cuando habla de la armadura de Dios, de estar ceñidos los lomos con la verdad, pues que me voy a poner una faja a Cristo como faja. Él es la verdad, Él me ciñe los lomos, Él me da la fuerza, porque tú sabes, se ponen las fajas para estar, sin no herniarse, como los vascos son muy dados a eso, para poder hacer todos esos... Levantamientos de piedra. Levantamientos de piedra, romper troncos, yo qué sé. Entonces, es cambiar lo material
por lo espiritual. El cambio que se produjo en el primer milagro de Jesús fue contundente. El agua en vino. El vino está vivo. Por eso el ritual religioso no es capaz de producir ese gozo, esa alegría en el corazón. Al contrario, lo frena, lo paraliza, lo aplasta, porque produce un desorden contra la tradición, el rito, contra lo que es una extraña educación de tener todo muy controlado, ¿no? Obra humana, religiosa. Sí, por eso, y a veces hace falta primeramente el quebrantamiento para luego venir el avivamiento, ¿no? Estamos experimentando algo que está ocurriendo a nivel global, que es un aumento de la persecución hacia el pueblo de Dios, ¿no? Y incluso los políticos más cercanos al cristianismo van poniendo pegas al crecimiento de la Iglesia y está preparándose un sistema que va a ser de persecución para el pueblo de Dios, ¿no? Que se está sufriendo en muchos países. Ayer nos decía un hermano, incluso en Estados Unidos, que es un país de tradición evangélica, desde su fundación, están viendo cómo los están persiguiendo y atacando a los cristianos que quieren hacer la voluntad de Dios, ¿no? Al religioso tibio no se le ataca, pero al que está... Y esto nos llama a que estemos preparados para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Y la mejor preparación va a ser una llenura del Espíritu en la vida, ¿no? La única posible. Pero fíjate qué es lo que pasa con la Iglesia tradicional, que pretende pues enfrentar todo con el logos, con la palabra intelectual de la Biblia y con la tradición y con el humanismo de intentar ser bueno. Y claro, no hay posibilidad, porque sin el poder del Espíritu Santo, catapum. Ahora, cuando decías antes que cuando alguien fracasa, pues le entra desánimo y tal. Cuando uno está lleno de gozo, aunque fracase, porque no todas las batallas fueron éxito. En los ungidos de la Biblia, de David, tuvo que huir, Entonces, el gozo no se te va, porque tú has cumplido tu cometido. Y ese es el gozo, agradar al Señor que te envía y que te puede enviar para fracasar, incluso teóricamente, porque cuando predicamos el Evangelio lo hacemos para los que se pierden también. Y ahí tú sigues teniendo la bondad de Dios, la gracia de Dios, el gozo del Espíritu Santo, porque has incluso menospreciado tu vida, porque cuando predicas para los que se pierden, pues te estás incluso arriesgando que te apedreen. Sí. Porque los que se pierden es porque se quieren perder y porque te odian todo lo que tú compartes, lo que tú das de Cristo, ¿no? Y por eso... Moisés se presenta delante de Faraón, ¿no? Claro. Y el pueblo de Israel dice: ¿qué has hecho? Nos has dejado en peor situación que la que estábamos antes. Realmente se podía sentir frustrado, ¿no? Moisés, de decir... No, y de hecho actuaron carnalmente. Sí, sí. Moisés, queja continua y queja tras queja, pero Moisés no. Moisés, el hombre más manso, según las palabras de Dios. Pues aguantó y aguantó, ¿no? Y en esa mansedumbre se plantó delante de Dios. Y claro, Dios en esas quejas del pueblo
del pueblo. Quítate de en medio que arraso con ellos. Voy a arrasarlos, deja de tú, y formaré un nuevo pueblo contigo, pero voy a arrasarlos porque esto no hay que lo aguante. Y entonces Moisés dijo, si tú no vienes con el pueblo y con nosotros, yo no voy. Entonces se enfrentó con Dios. Uh-huh. Por eso Dios dice, no habrá alguien que se ponga en la brecha. La brecha. ¿Qué significaba ese desafío de Dios? Que se ponga a interceder conmigo, a hablar conmigo, a pedirme misericordia, a pedir que cambie de decisión. En las batallas en las que se tomaba una ciudad amurallada, entonces, salvo en el caso de Jericó, que cayó toda la muralla, ¿no? Pero, ¿qué se hacía? Se buscaba romper una parte de la muralla y esa era la brecha por donde entraba el enemigo. Y entonces los más valientes se ponían en la brecha para impedir que entraran, porque así salvaguardaban la ciudad. Y esa es la imagen que pone Ezequiel con respecto a ponerse en la brecha, ¿no? En estar... más peligroso, porque también te digo, el lugar más peligroso es presentarte delante de Dios y ponerte de pie a contender con Él, porque puedes acabar muerto, porque si lo haces con soberbia estás frito. Esto es así. Entonces es una brecha. Es que cuando uno se pone en la brecha espiritualmente para contender con Dios, literalmente, pues uno está en una situación en la que Dios ha decidido arrasar o hacer estragos o ajusticiar y entonces pues el invocar a su misericordia, pues eso es ponerse en la brecha. Y Moisés era vamos, un ejemplo impresionante. Y hay otros, claro, por supuesto, muchos de los siervos de Dios se ponen en la brecha. Incluso David, castígame a mí, pero como estás castigando al pueblo con esta mortandad, yo he sido yo quien he pecado. Y ahí se paró el ángel. Entonces se paró la peste, ¿no? Porque se quebrantó. Y bueno, es impresionante experimentar a Dios. Sí, el Evangelio son ideas, bonitas ideas. No vale para nada. Dios, no es poder de Dios. El Evangelio nos tiene que llevar a experimentar al autor. Muchos quieren predicar el Evangelio sin mencionar ni siquiera el nombre del autor. ¿Tú te acuerdas en el Hotel de Toledo que quisieron un grupo evangélico venir a dar enseñanzas, incluso diciendo tenemos que suavizar el mensaje porque el mensaje hasta los incrédulos lo ven bueno, pero lo que no soportan... Sí, hay sabiduría, claro. Pero claro, lo que no soportan es oír el nombre de Jesucristo. Digo, pues mire, yo interrumpí y se acabó aquella reunión. ¿Te acuerdas? Porque el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos es el nombre de Jesús. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré. Digo, ¿qué sentido tiene hablar del libro y no del autor? Y bueno, pues el Evangelio nos tiene que llevar a conocer al autor y a experimentarle, es decir, a ver la verdad de las palabras que escribió en él. Y todos los que leen un buen libro de historia o de literatura o de poemas quieren conocer al autor. Y cuando el autor va a presentar su libro, van a que les firme el libro, para conocerle, por lo menos verle, ¿no? Pues sí, echarle la mano. Y cómo no conocer a Jesús. Muchos se alimentan de la letra y no encuentran al autor. Fíjate, hoy leíamos en el devocional, ¿no?, un texto que habla la paz de Dios. Y luego más adelante, cuando dicen esto, pensar en todo lo bueno, lo honesto, dice, y
conoceréis al Dios de paz. Y claro, es diferente anhelar la paz de Dios que anhelar al Dios de paz. Evidentemente, la presencia de Dios en tu vida va a traer la paz, su paz, porque es una consecuencia de Él. Pero cuando tú te quedas con el fruto y no con el árbol, estás quedándote con una anécdota en lugar de con aquel que produce ese fruto de forma constante, ¿no? Y yo le decía, la diferencia entre buscar la paz de Dios, qué buena, o a buscar al Dios de paz, que es quien realmente debemos de buscar, ¿no? Es buscar la provisión de Dios o buscar a Jehová Nisi, ¿no? Jireh, Jehová al que Jireh, provee. ¿no? Entonces dices, prefiero tener al Jireh que a tener la provisión. Porque teniéndola él la voy a tener segura. Voy a tener. Mira, yo la conclusión más supina que he podido encontrar con respecto a eso es el caso de Job. Estaba escribiendo estos días sobre Job. Y claro, porque dices, ¿cómo? Le dice Dios a Satanás, has conocido un hombre tan más justo que Job. No hay otro como él. Pero, ¿por qué Dios permite quebrantarlo hasta lo sumo y se lo entrega a Satanás para que lo quebrante? Y le lleva a un quebrantamiento total. Todos sus hijos mueren. Él oraba para que Dios perdonara los pecados de sus hijos, porque sabía que iban de fiesta. Estaban festejando cuando cayeron muertos. Estaban festejando carnalmente. Entonces ahí Job, pues, tuvo un problema familiar. Y con su mujer. ¿Tuvo autoridad con su mujer? Ninguna. La familia no le funcionó. ¿Por qué? Porque él buscaba las bondades de Dios, buscaba el testimonio, buscaba la paz, como tú estás diciendo, buscaba todo eso. Y entonces en sus textos, cuando está quebrantado, se queja, yo me salía a la puerta de mi casa y todos me oían y me enraban. Yo socorría al pobre y no le dejaba sin nada. Yo le dije, ay, amigo, ahí es donde está el Señor tratándote. En lugar de decir, el Señor me daba la gracia de hacer esto y lo otro. Entonces, al final, la transformación es precisamente del agua al vino. Él tenía buena agua buena, agua limpia, la Torá, la palabra de Dios, y el cumplimiento humano de esa palabra. Pero después, al final de su quebrantamiento, cuando ora por sus amigos que le maltrataron y le hicieron fuego amigo, que es el peor. Le juzgaron, sí. Y entonces, pues, experimentó la transformación del agua en vino. Y dijo, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa es la gran diferencia. Y yo hablaba lo que no entendía. Es que el que vive en el Logos no entiende bien lo que habla, aunque lo razone, aunque haya estudiado bailética y lingüística y sea un buen lingüista y moral y un buen filósofo, pero no entiende, porque no discierne el espíritu del autor. Y ahí es donde está la vivencia. Si Cristo no nos da vivencia, entonces no sirve nuestra relación con Él. Él lo que quiere es vida y vida en abundancia. Vivencia. Y que las palabras sean experimentales. Que cuando el Señor nos dice velad y orad para que no caigáis en tentación, pues veamos que él oraba. Y además, cuando lo dijo, era la noche de la mayor prueba, terrible prueba que tuvo que sufrir, que oró 3 veces al Padre para que le evitara la prueba. Le salían
sudores de sangre. Es decir, que estaba en un quebrantamiento. Por lo tanto, tú puedes experimentarlo. Si tú resulta que oras y velas y caes en tentación, hay algo ahí que no va. No has tenido la comunión con el que ha experimentado, el que ha vencido y que te da su victoria. No es con nuestra victoria, porque todos hemos caído en tentaciones. Entonces, y bueno, pues es vivir. Es la verdadera vida, ¿no? Fíjate, hemos tenido yo no he podido participar, pero hemos tenido este tiempo atrás el día de la humillación en la Plaza Cervantes, ahí en Alcalá de Henares. Y el día del Yom Kippur. Sí, el Yom Kippur, aunque no coincidió con la fecha concreta, porque quedaba en martes a miércoles y fue el domingo cuando se hizo el acto, ¿no? Pero, y quiero resaltar una cosa. Hay quien dice, os ponéis en la plaza como los musulmanes, que ellos se ponen de rodillas. Ellos se humillan ante un tirano que al que no se humilla le corta la cabeza. Y nosotros nos humillamos voluntariamente ante un Dios de misericordia. Es la gran diferencia. Digo, porque alguien puede decir, no, es que la imagen que dais es como lo que están haciendo los... Bueno, para empezar, la Iglesia evangélica ha sido reticente a ponerse de rodillas en un orgullo para diferenciarse de la Iglesia católica. Porque eso de ponerse de rodillas ya lo hacían los católicos mucho antes de que ni siquiera existiera el Islam. Entonces, que empezó en el 700. O sea, imagínate tú si la Iglesia católica llevaba ya desde el 300. No desde Cristo. Porque Cristo no fundó la Iglesia católica ni de casualidad, ni tiene nada que ver con esa institución en términos de lo que es su operatividad. Porque, vamos, es algo increíble, ¿no? Y más lo que estamos viendo, que hay una situación ahora de cisma inminente por causa de cómo ha entrado en la Agenda 2030 y ha entrado... Sí, en la contemporanización con el sistema del mundo. Claro, porque se está volviendo demócrata y porque quiere modernizar las palabras que son dogmas divinos, o sea, no los dogmas de la Iglesia que pueden ir quitándolos cuando quieran, ¿no? Fíjate que la Iglesia anglicana acaba de tener un cisma en estos días y el 80% se marcha. Sí, porque han puesto una... La papisa. Bueno, el papa de la Iglesia anglicana es el rey. Pero han puesto una mujer dirigente de la Iglesia anglicana. Y no es eso. Es que han puesto predicadoras lesbianas y predicadores homosexuales. Entonces, pues, está habiendo una ya... Es que este es el tema. Y esta es la obra de Dios, que va a sacar a los que quiere liberar del peor yugo. Sí, la religión. Llevad mi yugo. Pero la unción, ¿qué dice? Que pudrirá el yugo. Que pudre el yugo, sí. ¿Qué yugo? El yugo religioso, el yugo con el ego, el yugo del prepucio del corazón y el yugo con el mundo, con el dinero, etc. Entonces, la Iglesia Católica, esto es inminente, está a punto de tener un cisma gravísimo. Y claro, encima están creciendo los neocatecumenales. Sí. En la Iglesia Católica hay 3 líneas, ¿no? Una muy liberal, ultraliberal y humanista. Están los que se guardan la tradición y son tradicionalistas. Y quieren volver a la misa en latín. Sí. Como conocemos algunos, que también eso no tiene sentido. ¿A qué tiene sentido? Y luego están los nacidos si no saben de nuevo, latín la gente, Luego están los nacidos de nuevo que están encontrándose con que esas dos posturas no tienen que ver con la revelación de Dios, ¿no? Y están
saliendo de Babilonia, porque, ojo, todos los sistemas religiosos son Babel, son Babilonia. Todos. Nacieron todos allá. Incluso el sistema evangélico. Claro. Es babilónico. Pero también estamos viendo cómo hay personas guiadas por el Espíritu Santo que están queriendo romper ese frasco. Sí, incluso aunque tengan que necesariamente, por el servicio a Dios y al prójimo, que abrir locales de culto. Uh-huh. Congregaciones, pero no se constituyen pirámides religiosas, que ese es el tema de las instituciones religiosas, en las cuales enseguida hay una competencia a ver quién se pone en la cúspide. Y eso lleva pues eso a las divisiones constantes, porque no hay religión cristiana que más se haya dividido que la evangélica. Estaba en Sao Paulo, ¿no? Se dividen y se dividen, se crecen por división. Estaba en Sao Paulo y estuvimos visitando el Templo de Salomón, anecdóticamente. Pero no es el único, es un edificio, lo han construido 5 veces más grande que el Templo de Salomón de Jerusalén. Es decir, es orgullo. Pero vas por el camino y te encuentras diferentes denominaciones evangélicas con templones tan grandes o mayores, y todos buscando hacer el más grande. Es igual que, bueno, en Florencia o en Roma, que las iglesias católicas estaban buscando hacerla más grande. Solamente, y la más atractiva. Solamente tienen un límite, que el papado no les deja hacer una iglesia mayor que San Pedro de Vaticano. No puede ser más alto de cúpula ni más grande en volumen. Tienen que ser más pequeñas, porque si no, están dejando fuera de lugar a San Pedro, ¿no? Pero dices, pero allí en Sao Paulo, en Brasil, dice, cada uno, dices, y lo más trágico es que a pocas manzanas de esos templazos hay una miseria terrible. Tremenda. Las favelas. Y yo a un pastor de la Iglesia Universal le decía, pero ustedes que dicen que son esa iglesia maravillosa, ¿cómo pueden permitir que haya tanta pobreza en su país? ¿Cómo pueden permitir esto? Tendrían que estar volcados, en lugar de gastar los recursos en grandes templos, tendrían que estar... Es que no han leído bien la Biblia, o la han leído y han pasado página, porque dice Dios, ¿qué casa me podréis edificar donde yo habite? Porque es el orgullo humano, ¿no? ¿Qué casa? Claro, Dios, ¿no? Es la megalomanía del orgullo, de la soberbia de Nimrod, constructores. Y entonces, pues, yo he sufrido eso mucho al principio de mi llamado. Querían que los recursos financieros que nuestra familia tenía, pues se fueran dedicados a construir un templo evangélico. Y yo tuve el llamado a los drogadictos y entonces decían, ¿cómo puede este hombre cambiar? Dedicar sus recursos a los drogadictos, ruinas humanas, en lugar de dedicarlo a construir un templo. ¿Pero qué templo? Qué forma de dar la gloria a Dios, ¿no? Eso encima, ¿no? Sabes tú cuál fue después el proceso de persecución y el resultado. Pero el Señor dice que Él quiere habitar en los corazones. Yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si me abrieres, entraré dentro de ti. Mi Padre y yo cenaremos contigo. Entonces, es que esa es una barbaridad, la de construir megatemplos. Eso, los que lo hacen, demuestran pues que tienen una soberbia religiosa y un empoderamiento de querer ser, pues eso, protagonistas. Y el único protagonista se llama Jesús. Quitarle la gloria a Dios es el mayor fracaso que puede tener cualquiera. Hay una directriz en la palabra que dice que nos asociemos con los humildes. Claro. Antes de entrar aquí estaba hablando yo con un hermano porque me llenó de satisfacción encontrar al hermano que ha sido anfitrión en el Congreso en Uruguay, en humildad. Y decía,
este país necesita líderes como está este hombre, en una actitud de humildad. Y nosotros, como ministerio, necesitamos personas alrededor nuestro, también dentro, pero alrededor nuestro, humildes, que puedan edificar el reino de Dios, porque el soberbio va a edificar su propio reino. Y va a estorbar todo lo que pueda y A todo el que le hace sombra, ¿no? Claro, y a poner zancadillas, y ahí viene la competencia de las envidias y de pues bueno, ya sabes, espejito. ¿Quién es el más bello? ¿Quién es el más bello? ¿Quién es más importante, el más guapo? Como la mujer, ¿no? La bruja. Y Blancanieves aparecía siempre como la más guapa por ser sencilla, una niña limpia. Pero en los tiempos en los que vivimos es necesario romper los márgenes. Yo recuerdo que para mí el mayor impacto que me dio Dios en una predicación fue en Buget, en Suiza. Prediqué contra el Cronos, porque Suiza es el país del reloj. Sí. Y bueno, el que me traducía al alemán era un argentino suizo. ¿Por qué era argentino-suizo? Porque había estado en Argentina con sus padres suizos. Sí, que era un suizo que había nacido en Argentina, ¿no? Eso es, pero que hablaba... Pero tenía el espíritu suizo. Claro, hablaba bien los dos idiomas y luego volvió a Suiza, lo que sea. Y tenía la iglesia más grande de Suiza. Había unas 800 personas. Y yo dije, pero ¿cómo pueden ustedes estar con el reloj como si fuera un dios? Claro, que es lo que quiere Satanás, que uno de los dioses del Olimpo, que es Cronos, controle, domine. Con el reloj de arena. El reloj de arena, y a partir de ahí, cuando se acaba, caput. Entonces, y ustedes están queriendo controlar al Espíritu Santo. Y no lo permite. Y por eso no se manifiesta el Kairos. Ya es hora de que ustedes rompan con esos, pues esas maneras de estorbar y que no se manifieste el Espíritu Santo, porque no nos dan libertad, ¿no? Y lo mismo que predicar con corbata o esto, si no tienes corbata, pero ¿esto qué es? Y entonces, bueno, al final de predicar, no sé lo que dije, todo... Y pero tradujo fielmente. Fielmente, tío. Al final, dice, yo me voy a quitar la corbata con su permiso, porque no quiero estar sujeto a ninguna obligación. No. Dios no quiere los obligados, quiere los que le aman de voluntad y de corazón. Con la libertad. Sí, el hábito no hace al monje. Y quiero hoy aquí invocar la libertad del Espíritu Santo. Y por tanto, con su permiso, me voy a poner de rodillas para clamar a Dios y romper el Cronos en pedazos. Claro, el traductor se quitó la corbata también y se puso de rodillas. Cuando usted, sí. Luego el pastor se quitó la corbata. Claro. Y se puso de rodillas. Como cuando usted se enfada con un reloj que no funciona y que siempre lo repara y no funciona y agarra y lo pisotea. Pues yo quiero hoy mostrar la libertad, porque no me haré esclavo de nada, dijo Pablo. No. No dejaré que nada me domine, salvo Cristo. Bueno, el caso es que me puse de rodillas, empecé a gemir en el espíritu. ¡Rush! Los 800 que estaban sentados en cómodas butacas, todos cayeron de rodillas. No he vuelto a tener otra experiencia igual. Eso es lo que se llama experimentar el espíritu. De una forma... fue impresionante, claro. Y después de estar ahí orando de rodillas,
todos, pues yo, claro, como que me desperté, diría, ¿no? Volviste a la realidad. Y lo vi y me quería al marchar. Y el pastor me dijo, no, ore usted por... Y me llevó a orar por algunos que estaban de rodillas, llorando y esto. Nunca más me volvieron a invitar, a pesar de que probablemente que en esa iglesia... Porque se pusieron la chaqueta otra vez, ¿no? Volvieron otra vez a la cómoda casaca, a la uniformidad, a la educación, al orden religioso. Por eso es una orden. Cuidado. El Señor no quiere religión, sino que quiere comunión. En el cielo va a haber absoluta libertad. Sí, total, porque no vamos a querer pecar ninguno, no va a haber ni tentaciones ni además deseo de pecar. Pero lo curioso es que resulta que consiguen número. ¿Por qué consiguen número? Porque ese método de que pumba, saben, porque satisface tienen el control ellos. A las 12 termina el culto y el pastor no se pasa ni un minuto, porque si no la gente sale toda corriendo. Porque lo que se está haciendo es religión, no vida. Y orden, y es muy cómodo, todo ordenadito, y ya tengo yo. Es como la agenda. La agenda. Ahora, con todo los ordenadores, con todo, estamos hablando de ordenadores, orden. Pero ¿qué orden? Viene el Espíritu Santo y te deja de rodillas llorando y a ver qué orden tienes. Tenías una cita importante, tenías un negocio importante y resulta que el Señor te dice así, pues te vas a enterar. En vano vela la Guardia Civil. Pero imagínate que tienes una entrevista con un ministro y te llama el rey. ¿Qué vas a hacer? Lo siento mucho, pero tengo que irme donde el rey. Es decir, o le dices al rey, no, es que tengo una entrevista con... Estás deshonrando al rey. Y ese es el gran problema. Por eso lo que significa vivir en el Espíritu es vivir por fe. Justo por la fe vivirá. ¿Y qué es vivir por fe? Es vivir pendiente de lo que se me dirá, de lo que me dice el Espíritu. Y sin... no me dice nada con respecto a mi manera de moverme, me puede estar dando cierta libertad para dar pasos que no son malos, que son buenos, y hacer funciones dentro de la responsabilidad que te ha otorgado. Pero cuidado, cuando oyes la voz, ay amigo, prioridad absoluta. Ayer en el discipulado les decía... vamos a ver, tenemos la idea de decir Dios primero. Encima es algo que se dice en muchos países de América, primero Dios. Primero Dios, primero Dios. Y digo, no puede ser, eso es falso. Sí, es falso, sí. Porque poner primero Dios es que tienes un segundo, un tercero, un cuarto. Sí, es como si tuvieras primero tu mujer y luego otras. Entonces, sí. es que no, es solo Dios, es que Dios es el único. Esa idea es falsa. Primero Dios es falso. Amar a Dios con todo el corazón no es primero. O sea, ese era el texto. No, sobre todas las cosas no. Tampoco, eso es una enseñanza católica. Sí. Amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, que las cosas hay que amarlas, pero ¿cómo? Y claro, algunos van y compran un coche y lo besan, y ay, lo huelen, y lo aman. Entonces, claro, y algunos dicen, yo amo Madrid. Pues yo no. Yo amo a los madrileños, pero no a Madrid. Me gusta Madrid, pero no amo. Una cosa es que te guste y otra cosa es amar. Y esta es la barbaridad. Y claro, amar a Dios sobre todas las cosas es una aberración. Y tenerle primero también, dice no, tiene que ser, y él quiere exclusividad, pero no porque sea un déspota que quiere que se le adore, sino porque sabe que si él está ocupando el lugar, vamos a ser benditos, vamos a ser edificados y fortalecidos. Porque el propósito de Dios, que Él sí que nos ama, quiere darnos lo mejor. Y lo mejor es Él. No lo que a veces nosotros pedimos, sino que lo mejor es Él. Y cuando hay cosas en nosotros que ocupan el lugar que le corresponde a Dios, Él va a venir a quitárnoslas
por bendecirnos, por ayudarnos y por edificarnos. Por liberarnos de pesos, porque todas esas cosas son pesos, pesadas. Son las vanidades y los, los devaneos y los sentimientos carnales, son todo pesos. Pero por eso tenemos este congreso tan precioso que está en marcha, Manto de Alegría. Y tenemos ahora mismo, hay que invitar a los oyentes. En ciernes tenemos el congreso en Madrid, en España, y queremos que cada persona que intervenga o que venga a este congreso experimente la gloria de Dios en su vida. Porque si es un evento donde se manifiesta la gloria de Dios de forma comunitaria, ¿no? Y tenemos 3 días de gloria de Dios y luego te vas a tu casa y la gloria se quedó en el congreso y tú te vuelves siendo el que eras, hemos perdido el tiempo y los recursos. Pero si tú te llevas la gloria de Dios en tu vida, habremos cumplido con el propósito, ¿no? De que tengas ese manto de alegría que surge del interior de las personas y te prepara para enfrentar las situaciones que vienen, que indudablemente vienen, que van a ser duras para purificar al pueblo de Dios. Porque la forma de que podamos ser santificados es a través del quebrantamiento. Como dice ese texto, que a través de muchas tribulaciones... Os es necesario que a través de no pocas tribulaciones entréis en el reino de Dios. Nos es necesario. Entonces, es porque hay que quitar cosas. Si padecemos con Cristo, reinaremos con Él, ¿no? Dice, y cuando los castigaste, pues se arrepintieron y te buscaron. Esto es tremendo. Entonces, Dios tiene que sufrir. Yo digo que Dios castiga con lágrimas, tiene lágrimas, porque no es lo que Él quiere, Él es amor, pero no tiene más remedio. Si quiere salvar, y Él quiere salvar, pues usar la vara. Es pastor de vara y callado. Y entonces, pues yo veo que a veces me imagino, pienso en Cristo llorando a la diestra del Padre. Y el Padre también, conmovido. Sí. Pero el Padre no tiene lágrimas, pero el Hijo sí. Y entonces, Jesús oraba por Jerusalén, ¿no? Jesús ya no tiene sangre, porque tiene cuerpo. La entregó entera. Entera la dejó, pero tiene lágrimas. Y yo creo que cuando usa la vara y castiga a los que ama, porque lo dice, al que tiene por hijo, pues es como cuando un padre... Yo recuerdo haber llorado mucho cuando tuve que castigar a uno de mis hijos, cuando era adolescente. Lloré castigándole. Y él lloraba conmigo. Y después acabamos abrazados. Nunca más lo he tenido que castigar. Y bueno, los otros, pues no tuve que castigarlos tan fuertemente, pero siempre el padre que ama a sus hijos los tiene que disciplinar y castigar cuando es necesario, para que no se tuerza la tragedia que estamos viendo de hijos de pastores. Muchas es porque han sido débiles con esos hijos. Por lo que sea, ¿no? Algunos una preferencia hacia un hijo, o yo qué sé, o al contrario, un descuido de no velar y cuidarlo, pero aunque no siempre hay que decir que el padre es el único culpable de cuando un hijo se extravíe, no. El padre y la madre, los dos, y después el hijo. Y el hijo. Claro, imagínate, el hijo es el que al final es el protagonista, pero está claro que Dios no disfruta, no tiene sadismo Dios. Diablo sí, es un sádico. Castiga. Sí, Dios no disfruta en el sufrimiento de nadie. No, de ninguna manera. Y por eso llevó nuestros sufrimientos. Lo ha demostrado sufriendo a lo sumo y no disfrutó en el sentido, sino que se desenfrentó. Disfrutó
viendo el fruto de su sufrimiento, como lo dijo. Sí. No solo viendo el fruto, antes de ser crucificado. Sino que lleno de gozo pudo soportar todo el peso, ¿no?, de aquello. Es así, pero porque obedeció al Padre y entendió que no había otra manera de salvar a la humanidad que recibiendo el castigo que merecíamos. El Cordero de Dios, la Pascua absoluta, ¿no? Tú fíjate, nos mostraron algo muy curioso. En los sacrificios originales, en el tabernáculo, la persona que iba a pedir perdón y llevaba el corderito para que fuera muerto en lugar suyo, tenía que ser un cordero que había criado él, con el que tenía un vínculo. Y nos decían... Como hacía Abel. Este tiene que ser como una mascota que tengas hoy en tu casa, digo, para la vinculación, ¿no? Y entonces cuando tenían que sacrificar, no le sacrificaba el sacerdote agarraba la oveja y la persona, mirándole a los ojos a la oveja, le abría el gaznate. Y entonces el sacerdote derramaba la sangre en el... Bueno, esos son en los sacrificios personales, pero cuando había sacrificios en masa, pues eran todos los sacerdotes los que... Bien, pero a nivel de... Ya, a nivel personal. A nivel personal, tenía que dolerte la muerte, claro, porque luego se convirtió en un mecanismo mercantil, porque pagabas por una oveja que para ti no tenía ningún valor. Y la sacrificaban y ya estaba. No tiene valor. Eso no tenía valor. Cuando nosotros... algo valía la oveja, la pobre. Sí, pero el dinero que había sacado, la oveja sí, pero para ti, para el corazón, el desprendimiento del dinero, que no... Y eso es lo que Jesús dice: habéis convertido mi templo en cueva de ladrones, porque es mercantilismo. Claro. Sin embargo... cuando alguien valora la muerte de Jesús mirándole a los ojos y dice, wow, dice, tremenda enseñanza, ¿no? Que cuando preguntas a las personas cuál es lo que más te impresionó del viaje a Israel, ¿no? Yo creo que sin duda el jardín de la tumba. El jardín del Monte de los Olivos, donde Jesús estaba y no pudieron orar, y luego la tumba, los dos, la tumba vacía, ¿no? Y bueno, pues precisamente lo que sí queremos es hacer énfasis en que no dejen de asistir al congreso que tenemos, si Dios quiere. ¿Cómo, cuándo y dónde? Es en Fuenlabrada, en el pabellón municipal, al lado del ayuntamiento. La Vía. No, ¿cómo se llama ese pabellón? No, es Fernando Martín. Fernando Martín. Ahí. Está al lado de la estación de metro y de tren, está pegado, es decir, la vía pasa al ladito. Y va a ser el día 31, comenzamos a las 5 de la tarde. Sí, sí. Como las corridas taurinas o el té de los ingleses. A las 5 de la tarde comienza el evento. Es curioso, tengo que pedir disculpas porque en la presentación de Radio Solidaria y Solidaria Televisión que me pidieron que hiciera, dije que era a las 6. Y entonces rectifico que no, que es a las 5. A las 5 de la tarde del viernes 31. Y el día 1 completo, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, estaremos allá. Y el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, que terminará todo el congreso. Pero con el anhelo de que no terminen ahí las cosas, sino que de allá cada persona salga con ese manto de alegría en su corazón, para poder enfrentar las realidades de su batalla diaria. Y es importante que podamos estar allí, que se pueda llenar el pabellón y quede gente fuera, porque buscaremos cómo
las personas puedan tener administración también. Si dan información los que quieren alojamiento o los que quieren comer en el Congreso, porque el Congreso es gratis totalmente. Pues se pasarán ofrendas voluntarias y de allá cada corazón, pero es gratuito, aunque el costo que tiene todo este montaje es importante, pero creemos que lo más importante son las personas, no lo único, lo importante es Dios y las personas. Y bueno, pues que pidan información para alojarse y que cuidado, que no tengan pues prejuicios. Vienen católicos, vienen incrédulos y vienen, pues eso, evangélicos de otras congregaciones. Nosotros no les vamos a intentar captar, ni mucho menos. Solo vamos a regalar lo que nos regala Dios, que es la alegría del gozo de su amor, del Espíritu. Porque queremos que España sea reavivada, no solo España, sino que vienen hermanos de otros países también a compartir con nosotros este tiempo, de toda Europa, y algunos de América también vienen y van a estar con nosotros en esta reunión, en esta congregación que vamos a tener ahí. Y van a compartir incluso pues, en el pastor responsable de Uruguay, el pastor responsable de Brasil, y de Europa, y bueno, como tú bien has dicho. En cualquier caso, inviten a sus familiares y amigos, porque además, en todos los congresos, y no hay excepción, el Señor ha hecho sanidades, especialmente sanidades emocionales, ¿no? De depresiones, de tristezas, de amarguras, de soledades y de incredulidad, de falta de esperanza. Pero también sanidades físicas, hemos visto en los congresos. Manto de alegría no es cualquier cosa, y es el regalo de Dios por Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Amén, así es. Y tenemos, ¿qué más? Porque tenemos Israel. Tenemos el Congreso de Palabra Profética de Jerusalén, porque es que en Israel viajamos, si Dios quiere. El 9 de diciembre. 8 de diciembre. 8 de diciembre, desde Madrid y desde Barcelona. Y todavía quedan plazas. Por favor, no os deje para el final. Y se van apuntándose, pero muy lentamente, porque es que ya tienen ustedes claro que esa excusa de que el miedo, que la guerra, que tal. En agosto fue un grupo y dirigido por Benito, un pastor nuestro, y por mi hijo Dani y otros pastores, y el Señor les guardó. El año pasado, en plena guerra, fuimos, mi esposa y yo, en agosto y en diciembre, y el Señor nos guardó. Si es voluntad de Dios, es lo que usted tiene único que resolver. ¿Quiere Dios que usted vaya a Israel a bendecir al pueblo escogido, vituperado, perseguido, y que además ahora resulta que siendo víctima lo están llamando asesino, genocida? ¿Esto qué es? Vayamos a Israel a consolarles y decirles que no somos antisemitas, que les amamos, que queremos bendecirles. Tampoco somos sionistas de bandera, de esto y de lo otro. No, porque nuestra bandera se llama lo que tú dijiste antes, Yahweh Nissi. Jesucristo es mi estandarte. Pero en cualquier caso sí que amamos a todos los seres humanos, pero preferentemente, y no me corto de decirlo, amamos a los judíos, a Israel. ¿Y por qué? Siempre hay preferencias, como Jesús llamaba a uno de sus apóstoles el amado. Entonces, ¿por qué? Porque era el que recostaba su cabeza sobre Jesús, sobre el pecho de Jesús, sobre los hombros, como un verdadero bebé. Y a Pedro le dijo, no te compares con los demás, porque tú vas a ser pleno conmigo. Es decir, no tienes que compararte con Juan. Si yo quiero que quede hasta que yo vuelva, a ti que sígueme tú. Es decir, es mi relación personal contigo, no te compares con los demás, porque tú vas a tener mi plenitud
si me sigues. Esa es la gran diferencia, ¿no? Dices, no, cada uno tiene su tamaño. Sí, pero sabes que hay diferentes medidas de fe y diferentes medidas de amor. Porque a Pedro, precisamente, el Señor le dice, ¿me amas más que estos? O se puede amar más y menos. Claro. De todos los apóstoles, el que más le amaba era Juan, sin duda. Que fue el que pudo ir a la cruz sin miedo. Sí. Y estuvo allí delante de la cruz con María. Y que fue el que además, escúchame bien, el que más sufrió, porque no fue, su vida fue prolongada de sufrimiento en sufrimiento, y con 90 años o más estaba cargando piedras, preso. Y escribió el Apocalipsis, cargando piedras. Imagínate tú. Qué comunión tan especial, ¿no? Y por eso los demás tenían envidia y un poco, y decían, Señor, cuando estemos contigo, pon a mi hermano a tu derecha y a mí a la izquierda, y no sé qué, y la madre de ellos también. No. Deja que el Señor escoja quién se sentará en la mesa, en un lugar o en otro, ¿no? Porque no cabe duda que en el cielo el premio será conforme a los frutos que se hayan dado de amor. ¿Cuánto amor? ¿Cuánto sacrificio? Porque el amor es sacrificial. ¿Cuánta oración? ¿Cuánto evangelismo? ¿Cuánta entrega en el espíritu? Y los castigos también serán igual, diferentes. No son iguales. La igualdad no existe ni en el infierno, no existirá ni en el infierno ni en el cielo. Porque pues unos amaron más. Ni en la tierra tampoco. Y Dios tiene premios diferentes. No vamos a tener nosotros el mismo premio en el cielo que Pablo o que Moisés. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos, pero bueno, yo tampoco, no ambiciono. O sea, yo me conformo con estar allí. Así que vamos a orar y no faltes al Congreso de Remar, 31 de octubre. Fuenlabrada. Os esperamos. Amén. Vamos a orar, pues. Señor, y si tú no estás con nosotros, en vano hacemos nada. Por eso queremos, Señor, que se manifieste tu presencia en medio nuestro. Queremos hacer tu voluntad, tanto en este congreso como en el resto de nuestras actividades. Señor, y no queremos levantar nada que no sea tuyo, sino que seas tú quien levantes en nosotros tu gloria, porque estamos involucrados, Señor, en tu amor al mundo que nos rodea. Limpia nuestros corazones de cualquier queja o basura que pueda haber, Señor, para que podamos seguir amando como tú amas, Señor, viendo como tú ves, Señor, y manifestando tu presencia y tu gloria en medio nuestro. Por eso te ponemos especialmente el congreso que vamos a tener el fin de semana, no este, sino el siguiente. Señor, bendícenos, ayúdanos, Señor, y no queremos que nos visites, sino que te quedes con nosotros, Señor, y que podamos vivir la experiencia de tu gracia en medio nuestro. Atrae a todas las personas que tienes preparadas para que puedan disfrutar de este tiempo con nosotros, y líbranos del maligno y sus maquinaciones. Cualquier intento de estorbar lo que tú quieres hacer, que sea parado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo, por tus reflexiones, y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.